Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les doy la bienvenida a este encuentro de la comunidad Mi Presupuesto. Yo soy Paula Martínez de Mi Presupuesto Familiar. Es un gusto que estén acompañándonos. Como siempre les digo que este espacio, la comunidad Mi Presupuesto, es un espacio para profundizar temas que tratamos en nuestro sitio web de Presupuesto Familiar. Así que si quieren sumarse pueden hacerlo en el link que está más abajo. Hoy tenemos el gran gusto de hablar con Alberto Loyarte, quien es corredor inmobiliario, es productor de seguros y también es administrador de consorcios y tiene un grupo de Alquilar Paso a Paso por Facebook, también lo pueden seguir. Con él lo que vamos a ver hoy es un análisis de los dictámenes sobre los cambios que se están analizando en la ley de alquileres. Si ustedes recuerdan, en el año 2020, a mediados de 2020, se puso en marcha este nuevo régimen, que hubo algunos cambios al régimen de contratos de locación, que generó muchísimas controversias, muchos temas por todas las partes, y este año se está tratando el tema en la Cámara de Diputados. Por ahora, el trámite como viene está en comisión, hubo dictámenes y tiene que pasar al recinto. Por ahora está un poco suspendido este tema hasta que se están haciendo conversaciones como para llegar a algún texto en conjunto, porque ninguna de las fuerzas, como ustedes sabrán, tiene hoy la mayoría como para aprobar imponer su texto. Vamos a hablar con Alberto y como van a ver, estos tres textos son bastante diferentes y a veces contradictorios unos con otros, así que por eso la necesidad de consenso. Alberto, antes que nada, buenas tardes, te saludo, muchas gracias por estar participando de este encuentro. Hola Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes a la audiencia. Y bueno, es lo que vos decís. Lo que yo quisiera recalcar es que en este periodo que dure hasta que el boletín oficial se publique un nuevo texto legal que afecte a los alquileres, hay que basarse estrictamente y atenerse a lo que existe vigente hasta hoy. No se le puede introducir cláusulas raras porque la nueva legislación seguramente va a tener en cuenta que los textos vigentes de los contratos de alquiler están de acuerdo a la ley vigente y no a engendros extraños que se les ocurra meter en los contratos, como decir que las partes se obligan, que si hay un cambio en la legislación se efectúe un nuevo contrato, disparates por el estilo, que es lo peor que puede haber, porque quienes legislen van a legislar sobre la teoría de que la base sobre lo que están legislando está de acuerdo a la ley, no a cláusulas extrañas que se incorporen. En eso hay que ser muy criterioso y la ley hay que respetarla hasta que se cambie por otra nueva. No hay otra vuelta. Sí, estábamos viendo estos días también algunas noticias de que está como bastante, hay un stand-by, una situación como de congelamiento de todas estas cosas, esperando a ver qué pasa. Pero bueno, vamos a ir rápidamente a ver, a ver los artículos, que son varios, y bueno, quisiéramos detenernos sobre todo en los más importantes, los más relevantes. Hay temas muy importantes que se van a cambiar, que son en general los más controvertidos, e incluso se incorporaron nuevos que también generaron alguna controversia. Y bueno, acá, ¿cómo va a ser la presentación? Vamos a tener, todas las pantallas son similares a esta. Hay 4 columnas. En la primera columna está el texto del artículo que está cuestionado, que se quiere cambiar o modificar, según la ley actual, la ley vigente 27.551. En la columna que le sigue, que sería la segunda columna, es el dictamen de mayoría, el dictamen del oficialismo. La tercera columna, donde dice dictamen de primera minoría, es de Juntos por el Cambio, el texto de Juntos por el Cambio. Y la segunda minoría, el dictamen de segunda minoría, que es la última columna de la derecha que ustedes van a ver ahí,
es el dictamen de Graciela Camaño, que es de Peronismo Federal. Entonces, vamos ya mismo a ver el primero, que se refiere al tema de las garantías. Comentanos un poco, Alberto, cuáles son los cambios acá que se están viendo, que crees que son los más relevantes. Yo voy a agregar un no cambio, porque, claro, porque lo que está ahí señalado en verde, que digamos de alguna manera atenta con el derecho de propiedad, es que dice, bajo tales condiciones, el locador debe aceptar una de las garantías propuestas por los locatarios. Y arriba habla de que el inquilino tiene que presentar dos cualesquiera de las que están arriba. Esto es delicado porque en realidad el locador tiene derecho de cambiar de idea y de alquilar en función de la cara y no de las garantías. Realmente esto atenta contra la posibilidad de ejercer el derecho de propiedad sobre la cosa. En este contexto también hay una opinión. Por ejemplo, en el dictamen de mayoría se mantiene esa parte del artículo, pero en el dictamen de la segunda minoría, fíjense que lo que está en amarillo son las cosas que realmente cambiarían y habla de derogar absolutamente el artículo respecto de las garantías. Son puntos de vista. Yo creo que no cambiaría nada tener ese artículo. Realmente mejoraría no tenerlo el artículo, porque todas estas regulaciones que quieren meter siempre son muy difíciles de maniobrar y encorsetan la relación y termina siendo una injerencia del Estado en un contrato entre particulares, como es un contrato de alquiler. Así que no estaría mal considerar esa parte. Y acá seguimos con el mismo artículo. Perfecto. Sí. En el mismo artículo, pero en otro párrafo, el dictamen de mayoría plantea, y acá me quedó sin pintar, que el Estado Nacional debe arbitrar los medios para establecer una línea especial de seguro de caución que acepte tomadores que están inscritos en el régimen simplificado de monotributo. En realidad, hoy tiene cada compañía tiene una, digamos, política comercial que ya está, digamos, generalizada. Las compañías de seguro se manejan con seguros de caución a monotributistas y a responsables inscriptos, incluso para alquileres comerciales y todo lo demás. O sea que ya existe esto. Así. Esto es una redundancia que no aporta gran cosa. Y respecto a los seguros de caución y otros tipos de seguros, digamos, efectuados por compañías financieras y compañías de seguros, yo creo que acá hay un proyecto que yo tuve la suerte de presentar con un colega y amigo en la Cámara de Diputados, donde planteamos que a estos instrumentos se les elimine el impuesto al IVA. ¿Por qué? Porque el contrato principal, que es un contrato de alquiler, está exento de IVA y estos son contratos accesorios y que sería razonable que les signifique que los contenga el mismo paraguas de exención que al contrato principal, porque así es la ley. La ley dice que lo accesorio sigue a lo principal y también en el aspecto impositivo. Y sería un aporte interesante porque significaría una reducción del costo de estos instrumentos, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que para un alquiler de 40.000 tenés el IVA es el 21%. Un seguro de 60.000, el costo del seguro, si vos le reducís el 20%, es una cifra significativa, no es para dejar de considerar. Y el otro es de bancarización, se refiere, claro, ¿no? Lo de la bancarización es como un querer reiterar algo, pero como hablábamos previamente, este artículo no agrega nada porque desde el año, corregime si me equivoco, creo que 2007, por resolución de la AFIP, todo pago superior a 1.000 pesos debe ser bancarizado.
Entonces, este tipo de repeticiones y muchachos, hagan cumplir la ley y no necesitamos agregar cosas en otras leyes que no tienen nada que ver, están para otra cosa. Bueno, el tema... Bueno, acá sí pasamos a este que es como uno de los grandes problemas, uno de los grandes temas. El ajuste que hoy está, contémoslo, por el índice de contratos de locación que elabora el Banco Central, lo publica, y es una combinación entre el IPC y el RIPTE, que es la remuneración promedio. ¿Cuáles serían entonces la remuneración promedio de los asalariados de los trabajadores registrados? Exacto. Con lo cual, eso lo da el Ministerio de Trabajo, si no me equivoco. Claro, y lo que hay hoy es una actualización una vez por año, a los 12 meses y a los 24 meses, y qué proponen los 3 dictámenes. Acá sí hay, en cada uno de los dictámenes hay cuestiones. A ver, ¿qué propone el dictamen de mayoría como modificación? Claro, acá habla de que se pueden aplicar otros índices y dice que la aplicación del índice del Banco Central, que describías vos recién, constituye el ajuste anual máximo permitido, pudiendo las partes de común acuerdo pactar ajustes menores. Bien. El segundo, el dictamen. Pero ¿para qué se ponen a meter un ajuste ya estratificado con una fórmula y qué sé yo, si después se pueden hacer cosas por valores menores? ¿Qué era lo que antes de esta vigencia de esta ley, de que se metieran a hacer estos líos? Bueno, pero estamos ahí, es lo que tenemos. Después, el dictamen de Juntos por el Cambio también tiene una propuesta similar, pero que tiene un poquito más... disculpen un segundito porque me está entrando una llamada que no puedo parar. Bueno, ahí lo voy comentando yo entonces, mientras va resolviendo. Ahí estamos. Me pone nervioso. Está bien. Ahí está. Entonces, acá habla que puede fijarse en un valor único por periodos diferentes, ya no sería anual, en intervalos no menores a 6 meses. O sea, se podría volver a llevar, después de todo lo que dice el primer segmento del párrafo, a periodos no menores a 6 meses. O sea, que en vez de hacerlo anual, lo haríamos cada 6 meses. Cada 6, claro. Pero para esos ajustes deberán convenir las partes una actualización respecto del valor inicial, pudiendo utilizar índices oficiales o publicados por organismos provinciales, municipales o las que las partes se acuerden. Muchachos, hagan lo que quieran, nada más que cada 6 meses. Con lo cual, es un adelanto respecto de lo que tenemos hoy, porque el año de inamovilidad de ese valor es muy largo con la inflación que tenemos. Claro, y en el último habla parecido, pero habla no del índice del Banco Central, sino del índice de precios consumidor, nivel general, que eso sería que si el ajuste pactado supera el índice de precios consumidor nivel general, habría que disminuirlo para que el mayor ajuste sea el de índice de precio consumidor nivel general. Cambian los criterios y lo único que dicen es que el criterio va a ser siempre el mismo, que no sería acumulativo uno sobre el otro, pero en realidad acá lo que van a tener que ponerse de acuerdo es cuál es el concepto. O dejamos que la gente se arregle las partes como puedan y cada cual lo resuelva como le parece, o lo tenemos que atar a una ley porque la gente no tiene capacidad para ponerse de acuerdo. Desgraciadamente, acá el último, el dictamen de segunda minoría, también permitiría ajustes periódicos, dice periódicos, semestral o anualmente, según lo establezcan. O sea que ahí se podría hacer cada cualquier periodo, no necesariamente semestral. Claro, pero lo que pasa es que lo plantea como que
el índice de consumidor sería la única referencia y Claro. dejaría de lado lo del RIPTE. Claro. O sea, separaría lo que es el índice actual, pero en definitiva estás estableciendo un índice de referencia que termina, o sea, hay que dejar que las partes se arreglen como sea, y realmente era más razonable porque al establecer, no sé, como se estaba haciendo hasta hace 2 años atrás, hasta el 2020, como mencionaste, que se ponía que el ajuste iba a ser semestral del 20%, bueno, vos ya sabías, tenías una previsibilidad y sabías que iba a ser fijo, Claro. y que iba a estar a tal momento y que no te iba a cambiar. Si tenías la suerte de que tu sueldo iba a mejorar mejor que eso o no, y todo eso, bueno, pero el otro tema es que 3 años también es después lo vamos a ver, pero 3 años genera también otro grado de incertidumbre. Bueno, acá tenemos, sí, el tema de la registración de los contratos de locación en el registro de AFIP, que ya sí, está puesto en marcha. El RELI, registro de contrato de locación. Bueno, ahí ¿qué es lo que está cambiando y por qué está acá resuelto? está involucrando, poniendo en obligación al corredor inmobiliario martillero que interviene en la operación a que sea obligado a inscribir. Ese es en el dictamen de la mayoría, frente ¿no? de todos. Pero ¿qué pasa? Esto tiene otra cosa además, que si el contrato lo hace un abogado o lo hace un escribano, no tiene obligación de inscribir. Claro. Con lo cual, esto lo único que hace es perjudicar a un sector que es el que maneja, que su actividad es manejar la intermediación. Entonces, y que no tiene que ver con la obligación posterior que tiene el locador de inscribir, y que aún así, si no lo inscribe el locador, lo puede hacer el locatario, como dice la misma ley. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero me parece que esto es una cuestión que perjudica en términos generales, porque ni el abogado ni el escribano están obligados a inscribir, pero sí los corredores. Entonces la gente va a terminar llevándoselo a otros profesionales que también suelen hacer este trabajo. Por el otro lado, el otro dictamen, el de Juntos por el Cambio, habla de que el incumplimiento del deber de registración no obstará al ejercicio por parte del locador de cualquiera de los derechos y acciones que deriven del contrato de locación. Acá hay un error en el concepto de origen, que es lo que está en verde, donde dice que el juez interviniente ante un problema de un contrato de locación tiene que pedir intervención a la AFIP para ver si el contrato está inscrito, etcétera, etcétera. Y acá hay dos cuestiones. Una, que esto es una ley que regula contratos entre privados. Segundo, una ley que no esté dentro del código de procedimiento que corresponde para los jueces no les puede generar obligaciones a los jueces. Y por el otro lado, también esto posibilita que un juez que tenga determinadas intenciones utilice este tema de la consulta de AFIP, etcétera, etcétera, como un obstáculo para proveer a la justicia, porque yo digo, yo se lo pedí a la AFIP y la AFIP no me responde. Y entonces pasaron 3 años sin tomar decisión por el tema del alquiler. Así que bueno, esto tiene una cosa que, si se eliminaría todo, favorecemos el funcionamiento del sistema sin que nadie se vea perjudicado, y que cada parte va a tener la responsabilidad que le cabe de acuerdo a la misma ley. Y no metemos en medio los jueces, ni la posibilidad de que esto sea un obstáculo, ni los corredores tengan que escribir, ni nada por el estilo. Claro, las dos dictámenes de minoría sacarían esa parte verde, que es la de los jueces. Ellos se sacarían esa parte, exacto. Claro. Exacto. Y ahí en el artículo 16 la última columna, el segundo dictamen de minoría, habla arriba de algo interesante, que es que los contratos que tengan por objeto la locación,
cuyos locadores tengan una facturación total inferior a un salario mínimo vital y móvil, estará exenta de todo tributo nacional. Acá, bueno, incluirá ganancia, está IVA, mal, etcétera. Y ahí a las provincias serían los impuestos de sellos, me imagino, y ese tipo de impuestos, claro, ¿no? pero hay exenciones, por ejemplo, acá en Capital, los sellos para contrato de vivienda habitacional no rige. Pero claro, de todas maneras, un artículo de una ley no puede modificar la cuestión impositiva general. Eso tiene que tener tratamiento por vía de la legislación, claro, de leyes. Claro, porque en este mismo mecanismo de hablar de los impuestos nacionales, suponete, vos decís están exentos, pero cuando estoy obligando a bancarizar, le estoy cobrando el impuesto al cheque, el impuesto, claro, a los débitos y créditos bancarios a las dos partes en diferentes ocasiones. Entonces, esto aplica para eso. Requiere un cambio en cada una de las normas de los impuestos. Claro. Acá hay tres más que están bastante, a ver, interesantes porque, bueno, son los de mayoría, el del oficialismo, que habla el primero de los contratos, se entenderá siempre de la forma favorable a la parte locataria. Siempre y cuando habla tengan de la contenidos. publicidad. Sí, y habla de las publicidades, ¿no? Claro, cuando pero sea para destino habitación. El primer artículo habla de que se resuelva siempre a la parte locataria, en tanto y en cuanto el contrato figure en disposiciones, o sea, que tenga algo contrario a lo que dice la ley y sus normas. O sea, que es lo que ocurre con cualquier contrato si lo judicializamos. Si un contrato se judicializa y contiene algún artículo que desnaturaliza, digamos, lo que originariamente está en lo que regula esa actividad, lógicamente tiene la posibilidad el locatario de exigir que se cumpla lo de la ley o retirarse sin indemnización. Eso me parece perfecto. Es correcto. El segundo artículo 16 ter dice que debe realizarse la publicidad en moneda nacional. Esto también es una redundancia, porque en la modificación del Código Civil y Comercial del año 2015 habla de que cualquier contrato para cualquier destino, lo que sea, solo se puede realizar en moneda nacional, que es la que tiene curso legal y valor cancelatorio. Claro. O sea que esto que estamos diciendo acá servirá a los efectos de la publicidad, pero si yo mañana a los avisos le pongo que este departamento va a valer 400 pirulines, pero la sociedad ya sabe que son $400 en Mercado Blue, no va a cambiar nada. Claro, es así. Entonces, realmente este tipo de artículos no aporta nada. Y el último es controvertido, ha generado una controversia. El último agrega una nueva oficina a la estructura y a la, digamos, al mecanismo burocrático nacional para crear un nuevo registro. Pero si ya está lo del RELI y aparte las bases de datos están interconectadas, eso realmente es para darle trabajo a la militancia. Sinceramente, no tengo otra forma que plantearlo. Lo que fue controvertido ahí es que el registro debe ser de acceso público, entonces... pero el RELI también puede ser de acceso público. Ahora, puede ser de acceso público, pero escúchame, yo no puedo poner en la parte de lo que sea pública datos donde pueden servir, por ejemplo, acá me dice que debe tener el precio del canon locativo. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya sé que la fecha que ese señor tiene que pagar va a disponer de esa plata porque se la transfirieron o se la pagaron y van los muchachos a encañonarlo para sacársela. O tiene que decir fecha de inicio de cada contrato, o sea que voy a saber cuándo se terminó
¿Y cuándo la propiedad va a estar vacía para meterme y usurpársela? O sea, hay cosas que no son, ha digamos, generado ese mucha controversia. Sí, son cuestiones que no encajan, digamos, con el sentido común, por decir de alguna manera. Bueno, acá hay uno que lo voy a pasar así como rápido porque en realidad lo que habla es de las medidas de implementación de un programa de alquiler social que está como muy verde, muy en veremos, sí, habla de distintas formas de creación y claro, el dictamen de minoría lo que dice es que toda esa información tiene que estar, se tiene que... Pero acá habla de información estadística. Claro, que es diferente que la información que el otro estaba planteando. Claro. Donde se dice que se identifique la demanda locativa y la cantidad de hogares inquilinos sobre la demanda habitacional de alquiler social, beneficiarios alcanzados y medidas. O sea, esto sería un informe habitual de cualquier, digamos, ministerio de infraestructura, vivienda o como sí, cualquiera que quiera tomar decisiones necesita tener datos. No sé si claro, acá se usa esto. Estos datos existen. Claro. Estos datos existen como para mensurarlos a partir del mismo régimen del RELI. Bueno, pasemos a este otro. Eso está como, es medio verde, me parece, ni siquiera estuvo en marcha el otro, ¿no? Pero pasemos a este tema de... Pasaron 2 años y no se hizo nada, así que bueno. Bueno, el tema de la resolución de conflictos con el Código Civil y Comercial que... Eso es lo normal, lo que está previsto y después va a la judicialización como corresponde a todo esto. En algunos casos se establecía mecanismos de mediación, concretamente acá en la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio Único de Corredor Inmobiliario está armando un tribunal arbitral que podría servir como opción a los tribunales judiciales, digamos, para la resolución de conflictos. Esto ¿y qué se agrega ahora? ¿Qué quiere agregar la mayoría? Que es todo esto que está en amarillo, bueno, acá la ley de defensa del consumidor. Claro, pero la ley de defensa del consumidor no aplicaría por el concepto de la ley de defensa del consumidor. La ley de defensa del consumidor, si nosotros, primero que convengamos que hay una cuestión, si está regulado por el Código Civil, es porque estos contratos son bilaterales y son específicos. Son para cada propiedad, pactan condiciones de determinadas cosas y se hacen a medida de cada una de las partes y que satisfaga a ambos. Entonces, no es de aplicación la ley de consumidor, que es la que aplica, para que la gente lo entienda más claramente, a la contratación de servicios telefónicos, de internet, a los planes de ahorro de los autos, de las motos, a los servicios de diferentes cosas, o la compra de artículos del hogar, que es una cuestión ya de adhesión, es un contrato de adhesión que claro, viene preformulado. Claro. Viene preformulado, es un papel impreso que vos lo único que tenés que hacer es firmar. Ahí no le podés decir, no estoy de acuerdo con el artículo 16 que dice que yo no. Entonces, estos contratos no son iguales que los otros, por lo tanto, al ser pactados de forma individual, de acuerdo, no es de aplicación lo de la defensa del consumidor. Esto realmente es una, digamos, contradicción si yo lo hago por el Código Civil y lo trato como corresponde en un tribunal civil y comercial, a que lo trato por un tribunal de consumidor, porque hay conceptos que son diferentes. Entonces, todo esto que está marcado en amarillo, sinceramente, no tiene cabida, porque además se perdería la bilateralidad y el ajuste del contrato a una técnica de redacción y una preparación profesional para quienes redacten estos contratos, que no es lo de un contrato sometido al régimen de defensa del consumidor. Así que bueno, y después habla un artículo 22 bis
que el Poder Ejecutivo debe determinar la autoridad de aplicación del presente dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo. Otra necesidad más de otra oficina para generar cargos de esto, de lo otro, de más allá. Si no hace falta, esto no es necesario. Existe un montón de organismos que ya están dentro del Ministerio de Desarrollo Territorial que se aplica para todas estas funciones, así que no. Claro, no hace falta, no haría falta. No Después es habla ahí el tema del pago del depósito en garantía, que también suele ser un tema complicado en esto al ser 3 años, hubo muchas quejas este tiempo. Claro, acá yo creo que los legisladores pensaron que los propietarios con este dinero que le estarían entregando, el equivalente de un mes de depósito al propietario en depósito justamente, les permitiría a los propietarios, no sé, hacer un negocio, no sé, una cocina de droga, narcomedudeo, alguna cosa por el estilo, que le permitiera que al cabo de los 3 años fuera multimillonario a partir de los 40, 50 mil pesos del valor inicial de un alquiler, que cuando se termine el contrato deberá reintegrar a valor del último alquiler. O sea, no es que, sino que no solo conforme con eso, la gente del Frente de Todo plantea que el depósito de garantía debe ser entregado al locatario en 6 cuotas mensuales iguales y consecutivas a partir de la fecha de la firma del contrato. Esto es una locura. Tras que lo están perjudicando con hacer semejante ajuste, porque acá no hay un enriquecimiento. Vayamos a una cosa más sencilla, Paula. Pensémoslo financieramente. Yo tengo 50 mil pesos del depósito de este alquiler. Quiero ponerlo en un depósito a 3 años en el Banco Nación. No estoy hablando de banco rarito que me va a dar un 10% mensual y cosas por el estilo. Banco Nación, a 3 años. ¿Cuál es la tasa que me dan hoy día como máximo? El 48, pero el valor anual del ajuste de los alquileres está en 60. Claro. Entonces, ahí ya perdí un 12%. El otro año otro 12%, pongamos hipotéticamente, que esto siguiera igual, otro 12%, y el otro año... Entonces, cuando llegue el último momento que yo tenga que devolver ese depósito a valor actualizado, lo voy a tener a un valor devaluado que realmente no tiene compensación en caso de deudas por parte del propietario, del inquilino, de daños a la propiedad, porque los daños a la propiedad no están cubiertos en ningún lado por ninguna cuestión. Entonces, si yo tengo un valor devaluado, supongamos, volvemos a la misma, 50 mil pesos. Son 50 mil pesos hoy, yo puedo pintar un departamento de un ambiente, entre materiales y mano de obra. Ese mismo departamento, dentro de 3 años, no voy a poder pagar ni el envase de la pintura, no la lata de pintura, ni el envase de la pintura. ¿Por qué? Porque tiene un desgaste de 3 años y no hablemos de mal uso por parte del locatario. Eso dejémoslo de lado. Entonces no tiene cobertura y si encima lo hago en 6 veces, no sé qué estaban pensando realmente. Claro. Bueno, pasemos ahora al tema de los... Nos quedó el anterior. Nos quedó el último. Perdón, sí. El dictamen de minoría, el segundo dictamen. El segundo de minoría habla de el pago de los alquileres anticipados por periodos mayores a un mes, sin perjuicio de aquellos pagos anticipados que el locatario decida realizar al inicio o durante el transcurso del contrato. No se entiende. Porque si estoy diciendo que no se puede requerir al locatario el pago de alquiler anticipado, sin perjuicio de qué pagos. Claro, no se entiende muy bien qué quisieron. No se entiende a qué se aplica eso. Realmente no le encuentro referencia con la realidad. Claro.
Bueno, vemos acá sí el tema del plazo, el otro punto bien sí, controvertido de los 3 años o 2 años bueno, generalmente, acá ¿no? hay cuestiones. El Frente de Todo, como vemos, no quiere modificar el plazo, porque no toca esa, no modifica eso. En el Juntos para el Cambio dice el mínimo legal de 2 años, pero después agregan un párrafo que dice, si al vencimiento del plazo de contrato de locación inmueble con destino habitacional, el locatario continúa en posesión del inmueble sin oposición del locador, se entiende extendido el contrato por 1 año. Realmente esto se da de patadas con otro artículo del Código Civil y Comercial que habla que la garantía del contrato de alquiler vence cuando termina el contrato. Ahora, si yo, por una circunstancia de tenencia, porque el propietario se olvidó de hacerlo porque estaba con COVID o porque tenía la abuelita enferma en la otra punta del país, genero un mecanismo de incumplimiento del contrato, pero que legalmente lo prorrogo, me quedo sin garantía como propietario. Claro. Yendo a otro extremo, eso, digamos que fuera un garante persona física que le sale de garante al inquilino. Y si es un seguro de caución, ¿qué hago? Seguro de caución es un instrumento que tiene una fecha de finalización. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cobrarle 3 años y si se va a los 2 que pierda la plata que pagó? No entiendo. Esto la verdad es una incongruencia porque no es que 6 meses antes, y ni siquiera porque el problema es la instrumentación de ese año adicional. No tiene razón de ser. Genera más conflicto que soluciones. Entonces, bueno, no tiene sentido este párrafo porque le genera una imprecisión más que una precisión. Pongámoslo en 2 años, definitivamente, saquemos ese párrafo y se terminó. Claro, Y el acá, último pone justamente 2 años, ¿no? claro, sí, lo lleva a mínimo legal para todos los casos, cualquiera sea su destino, lo lleva a 2 años. Pero en el de Juntos para el Cambio también habla de considerar 3 años el resto de los destinos, por ejemplo, los comerciales. Ahora, ¿qué pasa? 3 años para un emprendimiento comercial, lógicamente, hoy no es un plazo. 3 años para una actividad comercial es difícil. Hoy, con estas condiciones, con lo cual voy a tener todavía más espacios comerciales sin definición, porque al locador le va a resultar dudoso de poder tener garantía suficiente que la actividad que se instale ahí superviva los 3 años, y por el otro lado también le va a resultar dudoso al locatario decir, me tengo que comprometer por 3 años. Y por ejemplo, en una actividad comercial, si yo tengo que sacar un seguro de caución por 3 años, que hoy, supongamos, un seguro de caución para un alquiler, yo voy al ejemplo para que se note, de inicial 50.000 pesos, ese seguro de caución termina costando 190, 180 y pico mil pesos. Ahora, si lo hago por 2 años, me va a costar 2/3 de eso, o sea, me va a costar 120. Entonces, y después se verá, se renueva o no. Y acá hay algo que no se tiene en cuenta, ni en este dictamen de Juntos por el Cambio, no se tiene en cuenta lo que sí eliminaron ellos en este dictamen, que es una pequeña frase que tiene como segundo párrafo el artículo 1198, que ha venido a resolver un montón de situaciones y que dice que el locatario puede renunciar al plazo mínimo si está en tenencia de la cosa. O sea, si el inquilino está en tenencia de la propiedad por un contrato de alquiler, por un comodato, por una figura de cualquier índole que esté en tenencia de la cosa, puede establecer, porque dice, bueno, yo estoy con este negocio, pero tengo previsto terminar mi local propio
acá a 2 cuadras en un año. Entonces hagamos un contrato por un año a mi pedido. O el que alquila una propiedad de vivienda dice, mira, yo estoy construyendo mi casa en el Cantedral, pero ¿qué ocurre? Con el tema de la pandemia se retrasó el plazo, pero no quiero hacer por 3 años el contrato porque mi arquitecto me lo prometió dentro de 8 meses, hagamos un contrato de un año. Entonces, con una simplificación, que es este rengloncito, que simplemente puedo poner que a solicitud del propietario, que muestra la promesa de entrega del contrato, bla, 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 para la construcción, se hace este contrato en un plazo menor al de la ley, tengo resuelto un montón de problemas. Y esto se olvidó el legislador que hizo el dictamen de Juntos para el Cambio. Así que bueno, es para mencionar porque a veces lo que no se modifica o lo que se omite también tiene su relacionamiento. Acá en este párrafo, está relacionado. Este 1199, agrega solamente el dictamen de la doctora Camaño sobre el tema del alquiler con muebles para fines de turismo, descansos similares, o para cualquier otro fin temporario en interés del locatario. Si el plazo del contrato o de los contratos consecutivos supera los 3 meses, se presume, salvo prueba al contrario, que no fue hecho con esos fines. Esto solamente viene, digamos, a reforzar lo que decía este artículo, que es que no debe superar los 3 meses. Porque se supone que el turismo más de 3 meses, que es una relatividad, pero en realidad hay muchas veces que se realizan bajo la forma de alquiler de descanso contratos sucesivos de 3 meses para no quedar implicados en los contratos de 3 años. Entonces, esta cláusula viene a querer corregir de alguna manera. Yo creo que no aporta gran cosa, porque hoy día, con esta nueva realidad que tenemos, el turismo puede tener mayor plazo, puede tener diferentes plazos, puede tener destinos de descanso por razones de salud, puede tener un montón de otras aplicaciones que pueden ser por plazos mayores a 3 meses. Sinceramente, la diferencia de que sea por 3 meses o más de 3 meses, dejemos que la gente alquile con mueble o sin mueble por el plazo que se le dé la gana. Y se acabó. Simplifiquemos, no compliquemos, porque todo esto viene a complicar cuestiones que de otra manera son mucho más sencillas y bajaría el precio porque hoy día hay gente que no quiere aplicar lo de los 3 años por el tema de los ajustes, se vuelca esto, pero con esto empieza a hacer cosas en chino para darle formas que no son las que corresponden y terminan en unos líos bárbaros. Entonces, dejemos que la gente se arregle con lo que necesita y cómo necesita. No necesitamos una ley que me diga, no, porque si es más de 24 horas. Bueno, vamos a ir yendo como más rápido, pero igual esto lo vamos a seguir. Algunos los vamos a ir pasando, pero para que bueno, este es el artículo también de la conservación. De la conservación. La conservación tiene una forma expuesta que no está reglamentada y que no tiene mucha solución porque al no ser precisa la redacción, tampoco hay que hacer una redacción que necesita hacer un tomo más o menos. Entonces acá le han agregado supletoriamente un párrafo que no dice nada. Y esto tiene para ser reglamentado en serio. Tengamos en cuenta que de toda esta ley, lo único que se reglamentó es lo que reglamentó la Superintendencia de Seguros de la Nación respecto de los seguros de caución para alquilar. El resto de los conceptos de toda la ley no están reglamentados. Lo de la AFIP, nada más, el registro de la AFIP. Y el registro de la AFIP, sí, tenés razón.
Eso Tenés se razón. Vos apura. estás más en lo impositivo. Pero, muchachos, reglamentenla. Tenemos un ministerio lleno de gente. Hagamos una reglamentación acorde a lo que se necesita y dejémoslo de generar problemas. Porque Claro. realmente yo conozco un colega que hizo un tratado de reparaciones adjunto como un anexo formando parte del contrato, pero si a vos te sale agua de la pared, no te vas a ir a leer el contrato a ver qué dice para rotura de pared que sale agua, cómo se tiene que tratar, a quién le tengo que avisar y qué derechos tengo. Claro. Vas a empezar a salir corriendo para todos lados, cortar el agua por lo menos. Entonces no sirve para nada porque es un instrumento que puede estar legalmente suscrito y todo lo demás, pero ¿cómo lo aplico? Tiene que haber una reglamentación y punto. Claro. Así que bueno. Bueno, este para el caso, no sé si tiene consideraciones importantes de que se El quiera 1221 rescindir es el valor de la devolución de la aplicación de la sanción que aplica por la rescisión anticipada. O sea, si yo quiero terminar mi contratación por anticipado y tengo que... O sea, hay dos circunstancias. Si yo termino después de los 6 meses, aviso con 30 días de anticipación y rescindo antes del año, tengo que pagar 1 mes y medio de canon locativo, de indemnización. ¿Por qué? Porque los contratos básicamente son para cumplirse. Entonces, yo tengo que presumir que si yo soy el locador y voy a recibir X dinero por mes, ese dinero lo puedo aplicar a tomar otro compromiso y que el corte del contrato por el cual yo recibo esa plata me afecta en mi cumplimiento del otro compromiso. Entonces hay un perjuicio. Ese perjuicio digamos, se repercute en esta indemnización. Pasado el año, la indemnización es de 1 mes, salvo en los contratos de canal que si aviso con 3 meses de anticipación, pero después de los 6, no tengo que pagar indemnización. Ahora acá lo único que me hacen es aclararme que para el cálculo de la indemnización tengo que usar el valor equivalente al mes de entrega del inmueble. Está claro que siempre es el valor último que estás pagando. Equivale al último pago que vos hiciste. Bien. Después, los últimos 3 artículos, que ahí ya te los dejo para que bueno, en este que estuvimos conversando un poco, se refiere un poco a las modificaciones del tipo tributario. Tanto el dictamen de mayoría como el de la segunda minoría habla primero de que el primero de la ley 24.977 se refiere al régimen simplificado del monotributo. El monotributo hoy, uno no puede ser monotributista si tiene más de 3 actividades simultáneas o 3 unidades de explotación. Y hoy se considera que cada inmueble, cada unidad es una unidad de explotación. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una actividad profesional y además tengo 2 inmuebles, puedo ser monotributista, pero si ya sumo un tercer inmueble, ya no. O si tengo 2 actividades profesionales, por ejemplo, y tengo un solo inmueble, sí, pero si tengo uno más, no. Entonces, la modificación que se hace en el dictamen de mayoría es que le ponen que no se considere como unidades de explotación cuando el destino del inmueble sea destinado a habitación, a casa habitación del locatario y su familia, siempre que estén registrados en los contratos de AFIP. Y el dictamen de la segunda minoría lo modifica un poquito eso y dice que cualquier actividad de destino vivienda, no necesariamente es parecido, digamos, la redacción, no se van a computar los inmuebles como unidades de explotación, o sea, para este límite. Sería solamente una actividad más. Claro, se lo computaría como una actividad y no se sumaría cada uno. Eso sería para permitir que el propietario siga siendo monotributista si tuviera otro inmueble más en el caso de que el destino sea de vivienda.
Y la ley abajo, lo que dice 27.613, se refiere a una ley del año pasado que era de incentivos a la construcción. Si ustedes recuerdan, hubo incentivos para el blanqueo de dinero no declarado destinado a obras de construcción y había otros incentivos que era para obras realizadas con dinero declarado. La parte del blanqueo quedó en desuso, ahora se está. Y bueno, acá se incorpora los beneficios a las viviendas usadas, no es una gran modificación por ahora. Y ya estamos, creo que esta es la última diapositiva, habla de la ley de bienes personales, que esta es muy interesante también, igual que la del monotributo, me parece que son cambios positivos que se podrían agregar, que habla de que cuando los inmuebles, las propiedades, estén destinadas en el dictamen del oficialismo, estén destinadas a casa habitación, siempre que se encuentren registrados y con un valor no superior al párrafo anterior, que ahí ya se refiere al valor de los inmuebles exentos, entonces va a quedar exento, ¿no? No se aplica el impuesto a los bienes personales sobre un inmueble que está destinado a la casa habitación con estos límites. En el caso del otro dictamen, también señala que los inmuebles destinados a la casa habitación tampoco van a quedar alcanzados. Hoy, bienes personales, están exentos los inmuebles del contribuyente que usa como casa habitación hasta 30 millones de pesos para el ejercicio 2021. Ahora se agregaría también como exención, todos los inmuebles destinados a locación con destino a vivienda, sería o casa habitación. Habrá que ver cómo sería quedan una promoción finalmente impositiva redactados. adicional, digamos. La verdad que es interesante ponerlo porque es un incentivo a que ahí sí, ese es un verdadero incentivo a incrementar la oferta de inmuebles para alquiler, para que si yo tengo una propiedad, la ponga en locación y no me la quede sin hacer nada, ¿no? Ese sería un buen incentivo en el caso de quienes pagan bienes personales. La verdad que esto de monotributo y bienes personales son dos buenas modificaciones a mi modo de ver, porque también hay un tema complicado en cuanto a la tributación, ¿no? Porque ahora con el registro en la AFIP de los contratos de alquiler se blanquean muchas de estas cuestiones y bueno, hay muchos que no quieren blanquear esto porque no se quieren salir del monotributo o no lo quieren pagar como bienes personales. Entonces, ahí Sinceramente, el Paulo, incentivo esa impositivo es una sería interesante. ridiculez porque lamentablemente el cruce de las bases de datos del registro de la propiedad inmueble con los nombres de Sí. los titulares de las propiedades, ya Sí, tenés eso al sí. 80% que aparece involucrado y por el otro lado, cuando uno abre su página de AFIP con su código tributario y su clave, dice un ítem que dice nosotros sabemos de usted y entonces fácilmente tenés todo lo que vos compraste, lo que gastaste con tarjeta de crédito, todo el otro. Y si vos estás pagando un alquiler de 80.000 pesos por mes, tenés la escuela de los chicos que pagás 50 por cada uno y estás yéndote a veranear a Brasil, la suma de todo eso da mucho más de tu categoría B de monotributo, con lo cual estás ese quedó afuera. de la oreja, estás agarrado, sos candidato para el sopapo sin decir nada. O sea, es cierto, pero por ahí todavía no están todos los cruzos en cuanto a las propiedades y sí, la AFIP no sabe si uno lo tiene alquilado o no y ahí el registro de contrato de locación, por eso hay muchos que no quieren entrar por ese lado. Pero bueno, no deja de ser interesante, digamos, que haya incentivos de reducción impositiva. La verdad que en este país no hay mucho de eso, todo lo contrario, entonces es un buen punto. Hay un buen ejemplo que hacen nuestros vecinos uruguayos,
en promocionar la vivienda para alquilar, donde está establecido una ley muy bien hecha, donde establece las condiciones de la, ¿cómo se llama? Las condiciones de construcción, que sería de mejor categoría que lo que oportunamente fue lo del Fonavi. Digamos, un Fonavi ayornado ahora, y que le cobra al que va construyendo y a la compra de materiales y qué sé yo, el 50% de los materiales y los gastos, y libre de impuestos si lo alquila por 8 años. Claro. O sea, tiene... Sí, hay ejemplos interesantes y entonces es interesante una aplicación de eso, porque el Estado se está viendo beneficiado para resolver un problema que no tiene capacidad para resolver. Cuando lo quiso resolver, lo resolvió pésimamente. Lo que está a medio resolver, como el plan Procrear, es de terror. Hace 2 días estaba mirando barrios que han habilitado acá en Hurlingham, cerquita de Capital, sí, donde figuran los terrenos que para ser aplicado ese plan tienen que tener servicios habilitados y no cuentan con agua ni con servicio cloacal. Claro. O sea, evidentemente el Estado es un mal resolvedor de problemas. ¿Por qué no dejamos que los privados que puedan tener interés en invertir lo hagan, pero establezcamos mecanismos sencillos y que además comparativamente son países, están en un país acá al lado, lo estamos viendo cómo funciona. Claro, podríamos tomar alguna de estas cosas. Creo que la presenta... ejemplos, claro. Bueno, la presentación acá terminó. Nos están pidiendo a algunos compartir la presentación. Creo que no se puede adjuntar por aquí. De todas formas, si nos pueden, ahí les dejo un correo electrónico. Ahí está el correo electrónico. Si nos quieren mandar al que me lo comunidad, pide, yo presupuesto familiar. Bueno, perfecto. Que nos manden o al correo tuyo, o acá en el mensaje puse el mail de la comunidad Mi Presupuesto. Nos pueden mandar ahí, se lo reenviamos. Y ahora sí abrimos un poco al chat de consultas, mientras si alguno quiere hacer las consultas aquí por escrito, las vamos leyendo y las vamos poniendo para que ya estamos un poco en hora, hemos terminado justo 1 hora, así que estábamos bien en horario, pero podemos responder un par de consultas que si alguien quiere. Lo que sí, bueno, mientras vamos viendo si alguien quiere hacer alguna consulta, les recuerdo que este tema salió de comisión. Estos 3 dictámenes que hemos estado analizando salieron de la comisión. Hará 3 o 4 semanas, Alberto, corregime, fue antes de los feriados, ¿no? Sí, fue antes de que fueran los feriados estos de los miércoles del censo. Todavía no tiene fecha para tratamiento en el recinto. Lo más probable es que para tratarlo en el recinto todas las partes tengan que acercar posiciones, porque como ustedes vieron, los textos son bastante diferentes uno de los otros. Ninguno de los bloques tiene mayoría, entonces, y después tiene que pasar al Senado también, lo cual es otra cuestión, ¿no? Otra etapa, si pasa esto. Entonces hay que esperar, que ellos creo que están tratando de negociar algún texto en común o algo que se pueda votar, que todos puedan llegar a votar. Sería lo más aconsejable que cuando lleguen al recinto puedan darle una rápida resolución, porque desgraciadamente es un tema que afecta a muchos millones de personas y no tienen una idea clara y precisa de cuánto afecta esta cuestión a miles y miles y miles de familias, que tanto del lado de los locadores que usan la renta de estas propiedades como complemento de sus ingresos. Jubilación de sus ingresos. Jubilación o ingreso de renta normal, y como todas las cuestiones laborales sabemos cómo están. Y están los otros que necesitan, porque se les venció el contrato, que necesitan ir a hacer el cambio de alquiler y todo lo demás. Y mientras esto no esté muy determinado, la
las propiedades en oferta para alquilar realmente son cada vez menos, desgraciadamente. Claro, entonces, lo que está afectando todo este movimiento que se mandaron con la modificación a la ley en el año 2020 sobre un tema por el cual no había conflicto, no había problema, las partes resolvían y se arreglaban bien. Y sin embargo, este método de querer regular todo hicieron un soberano lío y desgraciadamente, si no se apuran y siguen dilatando esto, qué sé yo, que hoy se reunió diputados para tratar la cantidad de miembros de la Corte, ponerla a 24, ¿y a quién le interesa eso? A una sola persona, vamos a ver. Sí, sí, sí. Entonces, sí, la verdad que, bueno, está todo como tan trabado en el Congreso que aprovechemos el es tiempo en las complicado. cosas que la gente Sí, precisa, por favor. exacto. Ahora, Sí, sí, mientras realmente hay un tanto, problema. yo recomiendo que efectivamente, si hacen contratos en este interín hasta que se canalice la nueva legislación, lo hagan acorde a la legislación vigente. No poner cláusulas raras porque no sirven, invalidan el contrato, lo van a dejar en unas condiciones pésimas para después acomodarla a la nueva legislación. Entonces, desgraciadamente, la gente a veces se ve muy, no, yo le pongo un artículo tal que me dijeron el que esto, que el otro me dijo, y hacen cuestiones que después son perjudiciales, ¿no es cierto? Entonces, esa es mi recomendación. Bueno, Alberto, muchísimas gracias, muy claro, la verdad que es muy instructivo, además es interesantísimo conocer toda esta técnica legislativa, uno va mirando por dentro lo que van redactando y los distintos textos, y bueno, veremos cómo queda toda esta cuestión, y como vos dijiste, ojalá que sea lo más pronto posible para resolver todos estos temas que están dando vuelta. Así que muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron, a todos los que nos están ahí comentando. Mándenos el correo electrónico y les enviamos la presentación. Sí, bueno, no nos estaremos viendo cuando tengamos las definiciones. Si esperemos que haya definiciones. Sí, ojalá que sí. Viendo, a ver cómo sale. No para hacer una nueva charla simplemente, sino para poder darle tranquilidad a la gente respecto a este importante tema que a veces pareciera que a los políticos no les resulta tan importante, lamentablemente. Paula, un gusto y te agradezco haberte invitado. Muchísimas gracias, Alberto. Estamos en contacto. Saludos.